Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi pasión por el hogar. Pues aquí estamos en otro día precioso, un día en casa, y con este calor pues lo que estoy intentando es aprovechar mucho las primeras horas de la mañana, pues cuando todavía se está bien y la casa está tranquila. Hoy voy a empezar por la cocina. Tenía algunas cosas por colocar y lo que voy a hacer es dedicar un ratito a la parte de arriba donde tengo las plantas. En verano estoy más pendientes de ellas porque con estas temperaturas pues cambia muchísimo la frecuencia de riego. Como siempre, un día a la semana las saco de arriba y las riego bien. Las dejo pues que se vaya escurriendo el riego que les he hecho y luego 2 días a la semana las riego pues un poquito dentro del macetero. La verdad que cuando hice el cambio y agrupé bastantes plantas en la parte de arriba de la cocina, eso me ha facilitado muchísimo el trabajo y el poder dedicarle más tiempo. Tengo muchas plantas dentro de casa y no es lo mismo ir a un sitio en concreto y encontrarte 10 o 12 que tenerlas repartidas por toda la casa. Y mientras unas plantas terminan de escurrir, voy a ir al comedor. Esta zona me encanta porque cambia muchísimo cuando entra el aire y la luz. Me gusta abrirla bien temprano porque aunque sea un gesto muy sencillo, se nota mucho. Es esa sensación de casa abierta. Y también pues esa sensación de cómo podemos empezar el día. Voy a hacer un repaso rápido por esta zona. Los sofás son de esos sitios pues que se usa muchísimo y aunque sea algo rápido me gusta dejarlos bien preparados. Ya no que solo nosotros los utilicemos, sino que también Giusterini a veces no nos da tiempo a poner su trapito y como es un gato que le gusta dormir en cualquier sitio, a veces pues se cuela y no nos damos cuenta. Y después pues vuelvo a la cocina con las plantas, ya las voy a dejar colocadas otra vez en su sitio, me gusta cómo quedan en la cocina. El rincón de la parte de arriba me encanta, aportan mucho a este espacio, hacen que se sienta pues más cálido. Antes de seguir con la cocina voy a hacer la cama. En verano cambio las sábanas más a menudo porque con el calor pues se agradece muchísimo tener una cama fresca.
Y mientras estaba con las plantas, pues he dejado preparada la masa de las galletas. Eso va a ser el desayuno de mis hijos. Me gusta hacer esto, me organizo muy bien así, dejar pues algunas cosas adelantadas y aprovechar pues esos momentos en que hay algo que necesita reposar, pues para ir avanzando en algún lugar de la casa. Las galletas que estoy haciendo son cookies estilo Nueva York, lo que pasa que no le voy a poner chocolate, es una masa que sé que les encanta y con esta calor pues el chocolate como que no. Estas galletas también quedan muy bien con dátiles. Ya sabéis que en las cajas de dátiles pues hay unos que están como más jugosos y más buenos, seamos sinceras. Y luego pues hay otros que están como un poquito más duros. Pues estos son ideales pues para ponerlos en el pan o en galletas. Va muy bien que sean así duros porque los puedes cortar a tiras finitos y luego pues los introduces en las masas y como no se deshace, pues cuando muerdes pues notas esa pequeña bueno, ese pequeño dulzor del dátil. Es una pasada. Ahora en verano todo va a otro ritmo, hay que estar pues un poco más pendiente de las masas porque enseguida levan. Los tiempos pues cambian muchísimo del invierno a lo que es el verano. Me gusta pues preparar estas cosas sencillas en casa, pues son esos pequeños momentos que al final pues forman parte de nuestra rutina y de nuestra manera de vivir la casa. Ya sé que con esta calor pues encender el horno no es algo que apetezca mucho, pero lo que intento hacer, ya os lo he comentado alguna vez, pues cuando lo enciendo pues procuro hacer varias cosas y así durante unos días pues no lo enciendo, o sea que aprovecho, paso calor un día y luego me tiro dos o tres que no. Y ahora pues que las galletas ya se están empezando a enfriar, voy a preparar la segunda parte del desayuno, que es un batido bien fresquito. El mío va a ser de yogur con agua y frutos rojos, pero el de mis hijos es diferente. Os dejaré en descripción porque de verdad que está muy rico. Es un poquito de leche condensada, agua, frutos rojos,
y caramelo. De verdad que está buenísimo, a ellos les encanta. Y se me ha olvidado lo más importante, lleva plátano. El plátano pues que a veces se pone demasiado maduro y ahora en verano mucho más y más rápido. Lo que suelo hacer pues antes de que se estropee, que esté bien madurito, lo troceo y lo congelo. Y luego pues lo aprovecho pues para hacer muffins de chocolates, batidos, lo utilizo para muchas cosas. Y el tiempo pues que han tardado en hornearse las galletas, el pan ya está en su punto, o sea, media hora, y ahora pues lo voy a poner en el horno. Intento organizarme pues para poder aprovechar el tiempo y que todo pues vaya pasando de una forma más natural. Y mientras el pan está en el horno, lo que voy a hacer es recoger la cocina, el desayuno y todo lo que he utilizado. Así podré seguir luego más tranquila con el resto de la casa. Y mirad qué pintaza que tiene el pan, está riquísimo, a mi marido le encanta, es su preferido, el pan integral. Y ya estamos a mitad de mañana, parece mentira lo rápido que pasa, pero me toca hacer esta zona, es una zona que tiene mucho peso en la casa. Es donde solemos pasar mucho, es el recibidor. Cuando te vas, cuando entras, para mí tiene quizás
esa importancia porque es lo primero que vemos cuando entramos y lo último que vemos cuando salimos. Por eso me gusta tenerla bien recogida y que esté lo más agradable posible. Se trata pues de dar un repaso rápido, no necesita ninguna limpieza profunda. Al limpiar por zonas pues es lo bueno que tiene, que más o menos lo mantienes todo al día y simplemente pues con ese pequeño repaso se va a ver estupendo. Son esos espacios que con unos minutos pues vuelven a sentirse cuidados. Y el recibidor es como la habitación de matrimonio, que el cuarto de baño pues que hay es como si fueran unidos, o sea, si hago una cosa pues hago la otra. Es como si formasen parte del mismo espacio. Y a medida que voy acabando pues algunas estancias de la casa, el último toque, que es el ambientador textil, es como si fuera cerrando ya pues esa parte. Y ya pues ha llegado la hora de la comida. Hoy vamos a comer tortilla de patatas con una ensalada que la he aliñado pues con la crema de balsámico que nos encanta en casa. Y así ha ido pasando la mañana entre las plantas, abrir la casa, preparar comida y esos pequeños gestos que van haciendo que casi sin darte cuenta la casa poco a poco sigue su ritmo. Y como siempre pues el vídeo va llegando a su fin. Espero que este ratito en mi casa te haya gustado, te haya inspirado y nos vemos en el próximo vídeo.